Bien. Eh, ¿Quieres pasar? Bien. Controles oftalmológicos. Los controles oftalmológicos, bien. Esto es muy importante, sobre todo porque vamos a encontrar patologías ambliopizantes. Esto, ojo, nosotros lo que podemos hacer es una evaluación, un examen físico de la visión del paciente. En los más chiquitos lo que vamos a evaluar es si el paciente eh, fija la mirada, o sea, que queda mirándote, ¿sí? Que queda mirando un punto, algo que llame la atención, y si esa mirada, eh, ustedes van a ver si un ojito está desviado o no, ¿sí? Eso lo puede resolver o sea, lo puede ver eh, hasta el verdulero, ¿sí? Que va a ver que tenga el estrabismo ahí, ¿sí? Que tenga un ojito que, no, mira, diciéndolo de modo burdo, dice, no, está virolo, es común, o sea, es una palabra que la puedes escuchar. Pero eso, en particular, esto lo decía un oftalmólogo Capelli, que en realidad no se busca tanto, no es tanto por estas patologías, lo que hay que tener en cuenta, sino los controles oftalmológicos, los que más hacen referencia, o sea, lo que más van a buscar son otras patologías como los tumores, ¿sí? Y entre estos, el retinoblastoma. Ese es un tumor bastante frecuente, es muy frecuente en los chicos y es el que conocen, o sea, el que se evalúa con el reflejo rojo. Eso se hace con un oftalmoscopio, ¿sí? Pero nosotros lo podemos hacer en el consultorio con un otoscopio también, ¿sí? Y esto es a través de un test que se llama el test de Brunek, que lo que hace es con una luz, como es una lamparita, ¿sí? Que refleja a cierta distancia, vos tenés que reflejar a los ojos con obviamente el campo tiene que estar, o sea, el ambiente tiene que estar con una luz tenue. Y vos tenés que hacer que el chico mire la luz, le va a llamar la atención, y en eso evaluamos que en los dos ojitos se vea eh, el reflejo rojo. Ah, no puse ninguna foto. Pero vieron las fotos, que en algunas fotos, sobre todo antes, se veía el reflejo de los ojos, que se ven brillosos como la de los animales. Bueno, en este caso, en el ser humano, es rojo, el reflejo que genera. Cuando un ojo no presenta ese reflejo, hay que tener cuidado, ¿sí? Lo que hacemos nosotros es derivarlo nada más. Eso se encarga el oftalmólogo, se encarga el especialista. Igual que, que las otomisiones acústicas, eso se encargan también los otorrinos. Si uno tiene el equipo, lo puede llegar a hacer. Lo que podemos hacer nosotros es recomendar que concurra urgente eh, al oftalmólogo en este caso, ¿sí? Y en el otro, el que no presente los estudios realizados, que concurra al otorrino. Pero centrados en la oftalmología, en esta parte del control oftalmológico, es que el paciente debe recurrir. No necesariamente que no eso, qué grande. Ahí está, ¿bien? ¿Ven? Eh, Ese que tiene el ojito blanco tiene que concurrir urgente. Puede pasar de que a veces lo tenga en un ojo y en el otro no, ¿sí? El que tiene un ojo, si tiene el reflejo de un solo ojo, no necesariamente quiere decir que se presente con una patología de este tipo, como un retinoblastoma. Sí, cuando hay eso que está blanco se llama leucocoria, ¿sí? Eso sí, tiene que ir urgente,
Pero si no presenta la leucocoria, pero solamente presenta el reflejo rojo de un solo ojito, tienen que tener en cuenta eh, de que a veces puede ser porque hay un ojo que está centrado y el otro no, ¿sí? O sea, que el niño tiene un extravismo. Se atiende, no de la misma, no con la misma urgencia que se tiene que tratar, este caso de la leucocoria, pero en el caso de que sea porque tiene el ojito desviado, se tiene que tratar porque eso genera secuelas que es lo que se denomina ambliopía. Con el tiempo, el niño deja de perder la visión de ese ojo, por más que tenga todo correcto, nada más que tenga un defecto en la refracción, o sea, un defecto en la distancia en que genera el foco del ojo, ¿sí? Si la imagen se genera antes de la retina o después de la retina, ¿sí? Eso va a determinar de que el paciente sea miope o hipermetro. Entonces, en ese caso, esas patologías pueden generar, como le digo, si no se corrigen, pueden generar que el ojo pierda la visión y eso realmente o sea, es algo que no debería pasar en este tiempo, pero muchas veces se omite. El, nos da tiempo, pero imagínense, este se tiene que tratar de urgente. El otro, los estrabismos, se pueden tratar en 15 días o un poco más dependiendo de lo que diga el especialista, ¿sí? Bien, a ver, seguía la siguiente imagen, creo que es... Bien, y ahí está. Bueno, en esa no figura. Bien, mira, en las nuevas te figuran los momentos en los que se van a hacer, ¿sí? El seguimiento. El control oftalmológico se realiza a los 6 meses eh, y también se puede realizar antes, según Kotlik, el oculista, el oftalmólogo Kotlik, se puede empezar a realizar a partir de los 4 meses. Como le digo, lo que más importa en ese momento finalmente es esto, ir a buscar estas patologías. Después, el siguiente control se hace generalmente a los 3 años y el último control estandarizado se hace a los 6 años o antes del ingreso escolar. Generalmente esos son los 3 controles que se suelen hacer. Bueno, no, y tener en cuenta de que muchas veces van a ver que esta hojita, o sea, ese apartado que ustedes ven ahí, no está completo, ¿sí? Entonces lo que tiene que decir, usted le hizo los controles de los ojitos, así básico. Le hizo los controles de los ojitos, si te dicen sí, bueno, a los cuántos, a qué edad se lo hizo y ahí vas evaluando. Hay otra hoja en realidad que lo refiere, eh, que está más adelante en la página 32 no la vas a encontrar ahora, Luquita. de la, de la nueva libreta, está en la página 32, que es exámenes oftalmológicos recomendados, ¿sí? Este en el caso de que el paciente tenga algún factor de riesgo, ¿sí? De hecho, en este caso, viste que ahí dice en los prematuros, ¿sí? O que hayan recibido oxígeno. Bueno, hay ciertas patologías como la retinopatía del prematuro, que sucede por ciertos defectos eh, que ahora no vale aclarar. Y si no, en pacientes que han recibido oxígeno por muchas semanas también pueden generar defectos, sobre todo a nivel de la retina. ¿Sí? Por eso, esa hojita que ustedes están viendo ahí hace referencia a eso. Hay otra hoja que está en la 32 de la nueva libreta que esa sí marca los controles que se deben hacer. A ver si puedo marcarlo. Ah, no. Tendrías que verlo vos, Luquita. O sea, ponerlo vos que tenés la pantalla. Pero bueno, ustedes no sé si tienen la libreta de algún familiar que lo puedan revisar o en su propia libreta también.
No, no sé si alguno todavía cuenta con eso. Sí, ¿continuamos? Entonces, vieron, hasta ahora, fíjense que lo que hicieron, hasta ahora lo que han hecho es controlar que la libreta esté llena, ¿sí? Y en eso evaluar que se encuentren con las vacunas correspondientes y correspondiente a la edad, ¿sí? Eh, en eso también es pura, es mucho, mucha promoción, o sea, mucha consejería. Ustedes lo que más van a hacer es que controlar, o sea, van a ser centinelas de que el niño haya realizado los controles, que es para lo que sirve esto, ¿sí? La libreta justamente nos permite dejar constancia de ello. Cuando no se hace, eh, uno estaría perdido porque no sabes si la madre le hizo los controles o no, si tiene todas las vacunas o no, aunque antes existía el calendario de vacunación o la libreta de vacunación. Ahora está todo metido en la misma libreta de salud. Bien. Bien. O por otro lado, vamos a evaluar lo que es el crecimiento. Esto también es bastante amplio, pero acá es donde aparecen los percentilos. No sé si alguna vez escucharon hablar de ello, pero eh, es así. Nosotros nos basamos en el crecimiento, o sea, en el crecimiento hace referencia al volumen del chico, ¿sí? A crecer en masa, en cantidad de células, en el volumen de las células. Y esto va a verse reflejado sobre todo en tres medidas que nosotros tomamos, ¿sí? Que es el peso, la talla y el perímetro cefálico. Para ello, nosotros lo evaluamos a través de ciertos indicadores, y en esto es el peso para la edad, la talla para la edad, el peso para la talla y el índice de masa corporal, ¿sí? Todo esto se lleva a los percentiles. Los percentiles son unos gráficos. ¿Quieres pasar? ¿Una más? Bien. Esas son la tabla de percentiles. ¿Sí? Esto es un gráfico que se hace en base a las medidas en la población. Tengan en cuenta de que esto es algo que es específico para cierta población. Nosotros no podemos medir con las mismas tablas pacientes nórdicos, por ejemplo, personas que vienen o de Estados Unidos, ¿sí? Esto es propia de la población. Hay poblaciones, nosotros por mucho tiempo utilizamos tablas que se relacionaban por las características de la población con las de Europa. De hecho, nosotros tenemos características similares al Mediterráneo, a la población del Mediterráneo. Eh, pero cuando van a utilizar estas gráficas, estos gráficos, con chicos, por ejemplo, nativos, ¿sí? Con nativos, por ejemplo, en el norte siguen habiendo muchos pueblos originarios, van a ver que hay una diferencia. Y esto se debe también a varios factores. Primero, el tema de la descendencia. Son dos grupos diferentes. Y por otro lado, también el tema de la nutrición. Vale aclarar que en realidad nosotros eh, se ha ido variando esto, el tema de los valores epidemiológicos, en tanto que ha mejorado el tema de la salud y de la alimentación. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. No me estoy moviendo. Sí, sí, escucha. Tiempo, ¿sí? De hecho, quizás más adelante también cambia el hecho de que la población, por cuestiones de salud, eh, generalmente, hasta el momento, con los avances de la medicina, de la nutrición, los valores han ido aumentando, ¿sí? Sobre todo la talla. Eh, pero esto depende mucho de cada población. Otra cosa es que nosotros tenemos que evaluar
que el paciente se encuentre en cierto estadio, ¿sí? En cierto punto de la gráfica. Nosotros lo que vamos a marcar es el peso del paciente en el eje vertical y en el eje horizontal la edad del paciente, ¿sí? En eso vamos a hacer la intersección, o sea, el punto que va a marcar en la gráfica, vamos a hablar en dónde se encuentra. Lo principal es que el puntito ese se encuentre entre los valores por encima de 10 y de 90, eso es en los neonatos generalmente, o por debajo de 97 y por encima del 3, ¿sí? Cuando el chico se encuentra entre el percentil, entre, entre los valores 10 y 3, hay que abrir los ojos. Pero nosotros lo que vamos a ver, sobre todo en la primera visita, si vemos a un paciente, es que solamente vamos a ver una foto del paciente, no vamos a comprender mucho la situación, ¿sí? Para ello, en la libreta de salud se encuentra un sector donde hace referencia a internaciones y patologías. Tenemos que tener en cuenta que cualquier patología, y esto es realmente marcado, es muy importante, cualquier patología se ve reflejado en el crecimiento del chico, ¿sí? Sobre todo si es aguda en el peso y si es algo que es más crónico, se va a ver reflejado en la talla, ¿sí? Para esto, ustedes lo único que van a evaluar es si el paciente se encuentra entre estos puntos, ¿sí? Entre el 10 y el 3 o entre el 3 y el 97. Si está entre el 10 y el 3, pasa lo siguiente. Nosotros tenemos que ver los otros controles que se han realizado, ¿sí? Porque si el paciente puede pasar de que el chico vaya por ese carril y en realidad es porque es constitucional de él, ¿sí? Y para esto se hacen otras ecuaciones, otras cuentas. Nosotros para ello evaluamos la medida de los padres y en base a eso sacamos una cuenta, ¿sí? Que es lo que se llama el blanco genético, el rango genético, y en eso vamos a evaluar si el niño en realidad lo que tiene es algo que deberíamos actuar, si es algo normal o si en realidad el chico necesita ser evaluado con más profundidad, ¿sí? Lo más fidedigno es que tengamos más de un control, ¿sí? Evaluarlo al chico de una vez y ver que está por el peso que está bajo no nos orienta mucho si cuando lo hacemos en el tiempo, ¿sí? Se tendrían que hacer más de un control. Es más, es más importante cuando se hacen más alejados. Esto hace que hayan menos errores entre, en esta medida, ¿sí? Al evaluar el crecimiento. Bien, para esto, bueno, ustedes no deberían rayar la libreta, pero sí les va a permitir a ustedes corroborar de que el niño se presente en eso. Como le digo, esto es promoción de salud. Yo sé que quizás a veces uno quisiera intervenir un poquito más, pero no va a ser, o sea, no es tan fácil, ¿sí? Si hay un médico que después evalúa todo eso, va a estar bien, está bien. Él va a ser lo ideal. Por otro lado, tengan en cuenta que hay técnicas para evaluar. Hay técnicas para tomar el peso, hay técnicas para medir la longitud o la altura, ¿sí? Y esto va a depender, o sea, eso lo debería estar evaluando un médico hasta saber que lo están haciendo bien, porque eso lleva práctica. Cuando ustedes están en el consultorio, el niño se mueve, llora, parece medirlo, no duele nada, pero el niño llora, ¿entendés? Y se mueve y no quiere hacerlo. Es muy frecuente eso, ¿sí? Para eso hay técnicas. Sí, con respecto al crecimiento, evaluar eso. Evaluar en qué percentilo se encuentra, ¿sí? Generalmente nosotros lo que más nos llama la atención o lo que más nos preocupa es los percentilos de abajo, ¿sí? Esos son los que más preocupan. Pues por arriba, bueno, no es tan frecuente, pero puede pasar, puede pasar.
Generalmente, específicamente en el peso, hay que tener en cuenta de que el niño, hay que evaluar la alimentación, porque a veces si el niño está por encima del 97, ya tenemos que sacar otras cuentas y determinar si es obesidad, si es sobrepeso, ¿sí? Y esas también son otras cuentas, pero ustedes ya lo dejan contatado y después lo refieren al médico, ¿sí? Lo refieren al pediatra para que continúen. Esto como para comentarles, se les piden otros estudios, ¿sí? Y hay algunos que son muy parecidos a los del adulto, sobre todo por encima de los 3 años. Antes de los 2 años se lo va evaluando, ¿sí? Bien, el otro percentil es el del peso y la estatura. Esto a partir de los 2 a los 5 años, nosotros lo que evaluamos, perdón, quiero recalcar, porque no está el de la talla, ¿sí? Ni el del perímetro cefálico, pero son iguales que los otros. O sea, es igual que los otros. Eh, el modo de marcar el, el valor es igual, ¿sí? Por eso no lo puse. El de peso sobre estatura, este sí, porque a nosotros nos permite también evaluar si el niño lo que presenta es, porque puede, por ejemplo, tener el peso bajo y la talla baja. Quizás, chicos, los que son más jóvenes, los que están iniciando recién, no entiendan mucho, pero entiendan que hay una relación entre el peso del chico y la talla del chico, o la altura del chico, y en base a eso vemos si el niño puede ser bajito con el peso bajo. Ustedes, ya sea el índice de masa corporal o el peso y la estatura, les va a dar como normal. O sea, porque le va a dar un número, eh, o sea, una división eh, equitativa. Pero en realidad, para eso se evalúa en el tiempo, porque en realidad el chico puede estar con bajo peso o baja talla, sobre todo baja talla, y tener ese parámetro normal, y en realidad hace referencia a que el chico es un desnutrido o tiene una patología crónica que no le está permitiendo crecer, ¿sí? Estos son valores complementarios, y al igual que el índice de masa corporal. Y el índice de masa corporal generalmente lo utilizan más que nada cuando se plantea el tema del sobrepeso o la obesidad, ¿sí? A ver, fíjate, creo que el que sigue, la tabla que sigue es el de índice de masa corporal. Y ahí está, de hecho está reflejado en colores, ¿sí? El naranja más oscuro ya es obesidad, el naranja más clarito es sobrepeso. De todos modos, generalmente lo que ahora se hace es, se realiza una cuenta, para eso tienen una tabla específica para hacerlo, pero eso debería hacerlo en la práctica. Si quieren, no sé, yo estoy dispuesto a colaborar y a ir a ver chicos, sí, con ustedes. Eh, y ahí vemos bien el tema de los gráficos, porque a veces es engorroso y es complicado. O sea, a veces hasta Sí, nosotros. totalmente. Mira, acabas de sellar tu futuro. Sí, Por cuando eso, vayamos a hacer eso, sí, más vale que estás totalmente invitado. De hecho, sí, sí, muchísimas gracias, muchas gracias. Hay muchas este, cosas, hay muchas cosas que la vamos a ver afuera del hospital. Nosotros en los hospitales públicos ves una realidad diferente a la que uno puede ver en el privado. Y más en hospitales que son más periféricos. No, bueno, no puedo decir eso porque en realidad en todos lados, el NOTI no se puede decir nada porque van todos los casos más graves, por ejemplo, en ese caso, en violencia y ese tipo de maltrato. Pero en los hospitales periféricos vas a ver lleno de chicos, o sea, vas a encontrar comúnmente también chicos maltratados, con cuestiones familiares terribles, eh, hasta abusos, que son cosas que las puedes ver muy frecuentes. Y
Y al salir al campo, vos ya directamente te estás metiendo en la casa del paciente, se te estás metiendo en el ambiente, tenés otra visión, ¿sí? Que en el hospital que puede ir peinadito, pero después vos lo ves en la casa y no tiene ni zapatillas, ¿entendés? Eh, y en base a eso poder trabajar desde diferentes aspectos, ¿sí? Lo bueno es que en el caso de los niños, eso está todo protocolizado y nosotros vemos qué puntos tenemos que evaluar, ¿sí? En qué punto tenemos que hacer hincapié, ya sea desde lo nutricional, desde evaluar el ambiente, en donde el niño juega, con qué se calefaccionan, si tienen cloacas, si no. En cierto modo, eso generalmente, y quizás esto hace como un pantallazo en la libreta de salud, pero en lo que es las historias clínicas, sobre todo en los hospitales periféricos, eh, vas a encontrar que suelen andar bastante en ese hecho, en esos temas, pero hay muchas cosas que pasan de largo, que vos la podés ver, ¿entendés? No vas a estar 3 horas con un paciente, desgraciadamente el tiempo apremia y no te lo permite, pero vos yendo a esto, y eso es lo que a mí me encanta de poder trabajar en este tipo, en esta modalidad de salir a terreno, eh, y que está bueno que ustedes también lo puedan hacer. Es justamente esto, que vos, observando todo, puedes encontrar un montón de, de riesgo para accidentes, ¿sí? Un montón de puntos que podés trabajar, ¿sí? Ya sea porque tengan un basural al lado, o sea, tan simple como eso, o que Sí, sí. tengan, no sé, que en vez de calefaccionar con gas o tengan leña y cosas así, ¿sí? Eh, pero eso también es complicado porque se debería trabajar con los centros de salud locales. Es una falencia que hay porque tampoco hay muchos médicos y para la cantidad, para la población que es, y generalmente están desbordados, ¿sí? Muy pocos médicos salen a los barrios y trabajan con la gente de los barrios. Generalmente van, los atienden y se van a otro centro de salud o al hospital. Poder trabajar eso sería genial. Sería genial. Eh, Y a sí, más ver, vale. O sea, nosotros porque- queremos, o sea, vamos a ir al campo y sí, la idea bien. es que sí, si nos queda una mano, va a ser. Escuché que alguien. Pero bueno, como les digo, yo tengo ciertos, los tiempos los tengo medio reducidos, pero yo estoy dispuesto a ir y a ver, estas cosas a la práctica son complicadas. Si ustedes lo ven ahora es complicado, pero cuando lo van haciendo en la práctica es mucho más fácil, es mucho más fácil. Aunque a veces pasa que medio ahí te enredas, pero es cuestión de práctica, ¿sí? Esto, por ejemplo, los percentilos, cuando salís del hospital, perdón, cuando salís de la facultad, generalmente esto lo viste por encima y chao, ¿sí? No le dan tanta importancia. Porque generalmente es algún trabajo que lo hace el pediatra. Igual que el evaluar el niño sano, van a ver que lo van a ver de algún modo en pediatría, pero cuando cursan pediatría, pero son tantos temas y que si vos no vas a la práctica te olvidás y te perdés, te perdés. Y es realmente es tan simple y es muy práctico, es muy práctico. Perfecto. Che, te comento que me están tirando las orejas para que sigamos. Perdón. Sí, sí, perdón, Yo perdón, seguiría perdón. hablando, pero me están tirando la oreja mía, así que te la tengo que tirar a vos. No, no, está bien, está bien, está bien. No, se entiende. Perdón. No, no, está bien, sí, sí. Tener que frenar cada tanto. A ver. Bien. Esto también, digo, quizás esto sea más para los chicos más grandes, ¿sí? Pero para que tengan una idea. Nosotros evaluamos dentro del desarrollo psicomotor, ¿se acuerdan? Teníamos que evaluamos el crecimiento y el desarrollo.
El desarrollo hace referencia a las capacidades que va adquiriendo el chico para adaptarse al medio. Y bueno, el crecimiento hace referencia más que nada al volumen, ¿sí? Al aumento de la masa. Aunque suelen ir aparejados. El desarrollo, vamos a hablar específicamente del desarrollo psicomotor. Esto lo separé en tantos meses para que sea de modo más fácil, que se les haga un poco más fácil. A la práctica evaluás algunos, lo haces generalmente de modo integral y es jugando con el paciente, lo observas, ¿sí? Generalmente el primer mes vamos a tener que predominan los reflejos arcaicos, ¿sí? Abre los dos brazos y abre la manito, ¿sí? Como abrazando. Ese es el reflejo del moro. En esto evalúan también de que el moro sea simétrico, o sea, que sea la respuesta igual de ambos lados. Si ven alguna diferencia entre los dos, si hay una simetría, lo que hacen, bueno, como le digo, se puede controlar o evaluando que presente otro, además otro defecto, y si no, bueno, lo derivan. Ese siendo médicos, sino ustedes como promotores lo que hacen es aconsejar a la madre de que vaya a controlar. El otro reflejo es el de búsqueda y succión, que eso lo pueden hacer con la manito, con la misma manito del paciente, ojo de tocarle la manito y después ponérsela en la boca porque obviamente ustedes están contaminados y le contaminan la manito al paciente. Lo pueden agarrar de la muñeca si quieren. Y le frotan la mano al lado de la comisura labial, ¿sí? Al lado del labio, y van a ver cómo el niñito intenta llevarse la mano, la boca a la mano. ¿Sí? Y el otro, el del esgrimista, estos son tres, son varios. Pero estos tres son como los más prácticos. Y el otro, el del esgrimista, es que ustedes cuando le giran la cabecita al bebé, estando el bebé boca abajo, o boca arriba también, cuando se la dirigen hacia un lado, la lateralizan, perdón, la rotan, va a extender la mano que tiene, a la cual está mirando, ¿sí? Queda como un esgrimista. La otra manito queda flexionada, con la manito por encima, pasando por encima de la cabeza, el codo flexionado, y la otra manito extendida, y el niño va a estar mirando hacia esa mano. Luego, en lo que es fino, vamos a tener lo que es la precisión palmar. Ustedes le aprietan con el pulgar la palma del niño y el niño les va a agarrar la manito. Generalmente en el mes pueden hacen la fijación ocular, o sea, se quedan mirando un segundo y después pierden la fijación porque no es persistente. Además tienen una sonrisa refleja, o sea, el niño puede sonreír pero no está sonriendo nada, es algo reflejo que hace. Y cuando la madre lo alza, el niño se calma, ¿sí? Cuando le habla. Eso es como la interacción social que puede llegar a tener. Después, por otro lado, tenemos el como alerta, y esto sí es importante, chicos, así como los reflejos que vimos, que eso es como lo más grueso, el tema de las alertas. Los chicos, si ustedes ven un chico en el mes que es hipotónico, que lo ven como que es muy blandito, van a ver como que no tiene mucha fuerza, no se mueve mucho, o sea, es hipoactivo, o todo lo contrario, que se encuentra con las manos, o sea, todo flexionado, tenso, eso es hiper o hipotonía, y eso también tienen que aconsejar de que se dirija a consultar. La ictericia tienen que evaluar si al mes está con ictericia, al menos tendría que haber un control por medio del médico.